días, es un placer saludarlos en la primera mañana en vivo de 2026. 5 de enero marca el calendario y la verdad es que ha empezado con todo este año en materia internacional. Especialmente vamos a estar con las noticias que están marcando justamente esta jornada, viendo qué pasa con Nicolás Maduro en Nueva York, porque va a enfrentar a la justicia norteamericana el día de hoy. Pero antes les contamos que la máxima pronosticada para acá en Santiago es de 24 grados solamente. Está más fresco en la capital, como dice nuestro generador de caracteres, y las nubes así lo confirman. Vamos a estar desglosando y contándoles también si esto se mantiene durante el resto de la semana o es solo un respiro para los amantes del invierno en medio de este verano que ha sido muy caluroso en las últimas semanas. Antes sí nos vamos a otro tipo de noticias, vamos a conectarnos de inmediato con Héctor Safi. Él tiene la información policial de las últimas horas. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Así es, en una mañana que comienza fría, ojo, hay gente que está reclamando que está muy helado, hay otros que lo están disfrutando, quienes de alguna manera gozan más con el ambiente invernal. Está nublado, cielo completamente cubierto, hemos visto gente que está un poquito más abrigada, saca un chalequito, un polerón, una chaqueta para poder de alguna manera combatir esta mañana un poquito más helada que se ha dado durante esta jornada. Pero bueno, eso va un poquito a dar relajo la ola de calor. La verdad que pasamos mucho calor durante la semana pasada, así que un respiro respecto a lo que es tener sol a esta hora de la mañana no viene mal. Está como mañana de playa, sin esa garúa que habitualmente hay en la costa, pero es una mañana como bien agradable para poder salir. Pero hay algunos que recomiendan en círculos más, digamos, personales, abrigarse un poquitito. Así que bueno, disfrutar quienes gustan de temperaturas más bajas esta mañana, algunos más abrigados, pero bueno, el día está bastante agradable para iniciar la semana, después de un fin de semana muy sacudido, sobre todo para los periodistas internacionales, en este caso también para ti, pues Nati, que estuviste muy atenta a todo lo que sucedió Venezuela y Estados Unidos, sin duda que ha remecido el ambiente internacional. Bueno, comenzamos a revisar informaciones ocurridas durante esta jornada de un accidente grave que implica irresponsabilidad, conducción bajo efectos de alcohol, personas detenidas, y todo esto ocurre justamente en la comuna de Recoleta. Atención con estas imágenes porque muestran los efectos de una colisión por alcance que justamente se da en Avenida Recoleta, donde junto con Muñoz Gamero, en esta intersección, es que un vehículo particular estaba avanzando por su pista de circulación cuando es embestido, colisionado por la parte posterior, dejando lamentablemente a personas lesionadas. Una familia que iba justamente en el vehículo particular, estamos hablando de un vehículo sedán y un vehículo de furgón, un vehículo de carga. Este último vehículo, el furgón, es el que colisiona justamente al vehículo particular y es ahí donde se produce este accidente que tiene como una de las personas afectadas a una guagua recién nacida, solo 3 días de nacida tiene esta guagua, que se está recuperando, pero se ve involucrada en este accidente producto de personas que, de acuerdo a la información preliminar, vendrían en estado de ebriedad. Al menos el conductor, que es el responsable. El resto de los ocupantes, vengan como vengan, no son responsables de lo que sucede. Claramente hay un tema de tránsito respecto al comportamiento al interior del vehículo, el consumo de bebidas alcohólicas, que también implica responsabilidad de los ocupantes, pero para este efecto el conductor es el total responsable de este accidente a razón de su ingesta alcohólica y también lo que es la evidencia que quedó en el lugar. Hay declaraciones de la policía, les invito para que escuchemos un poquito el contexto de este accidente. Detuvieron a un sujeto adulto que bajo los efectos del alcohol habría provocado un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta. En el hecho se vio involucrado una lactante de 3 días de vida, el que fue atendido por personal SAMU y por protocolo trasladada hasta el centro asistencial para ser evaluado de manera preventiva. El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte. Bien, a disposición de la justicia, a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización de cargos. Recordemos que acá se mezclan y se potencian 2 legislaciones respecto de lo que es la conducción. Primero, la ley Tolerancia Cero y también la ley Emilia respecto a lo que son las consecuencias y daños
respecto de personas en accidentes de tránsito cometidas por justamente conductores que hayan consumido alcohol. De hecho, la ley tolerancia cero es la que baja los parámetros a 0,3 y 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre para imputar delito. Y todo esto para evitar justamente que los conductores sea más punible la responsabilidad respecto de sus acciones. En el otro caso, todo lo que implica la ley Emil y también lo que son los daños y heridas, lesiones que causa un conductor respecto de otras personas en la vía cuando está conduciendo. Te invito para que revisemos, Nati, otro tema que nos lleva a la ciudad de Concepción. Atención con este tremendo incendio que destruye locales comerciales, parte de un hotel y que se habría iniciado justamente en un local de comida. Todo esto durante la madrugada de este lunes con una tercera alarma de incendio. Incluso esto ocurre ahí en Avenida Manuel Rodríguez con calle Orompeyo, en la región del Biobío, justamente en el centro de Concepción. El fuego simplemente arrasó con todo y hay pérdidas importantes respecto de esta digamos, instalación de locales comerciales, un conocido sector de la comuna de Concepción. Y durante esta jornada, ojo, estos son incendios que son tan importantes en cuanto a la carga de calor que, pese a que Bomberos logra controlar la propagación, logra circunscribir lo que es el avance del fuego, a posterior, cuando se evapora el agua, la humedad, comienzan los rebrotes. Y eso es lo que pasó hace poco rato ahí en la comuna de Concepción, en la ciudad de Concepción, con este incendio. Pese a que había sido controlado desde lo que son los escombros y en la remoción, comienzan los rebrotes ante la gran carga de calor que se permanece y que, de hecho, lo hemos visto, son incendios que representan un peligro porque no son incendios que terminan en el momento, luego del trabajo de bomberos, sino que con los rebrotes hay que estar atentos durante varios días por la gran cantidad de carga de calor que queda al interior de estos lugares luego de ya controlado el incendio. Una situación que afortunadamente no deja personas lesionadas, solamente daños materiales, entendiendo de que esto ocurre en un horario donde no están funcionando los locales y por tanto hablamos solamente de daños materiales. Pero las imágenes son impresionantes respecto de este incendio que al momento está ya controlado, gran parte de ello apagado, pero que se han generado algunos rebrotes que invitan y preocupan también, por cierto, al resto de los locatarios de este lugar y donde justamente Bomberos sigue trabajando con algunas unidades para evitar que esto se transforme en un incendio derechamente con una emergencia estructural y siga avanzando y poder controlar estos rebrotes ahí en estos locales comerciales y hotel en la ciudad de Concepción, mi estimada Nati. Nosotros volvemos acá al centro de Santiago, reiterando mañana fría, bastante menos flujo vehicular a esta hora, igual hay atochamientos por el sector de Alameda, Manuel Rodríguez, pero no hay mayores incidencias en cuanto al tránsito. Hay un accidente en el kilómetro 43 de norte a sur en lo que es la ruta 5 por un camión que perdió parte de la carga en un volcamiento, pero de ello más problemas en las rutas no tenemos hasta esta hora, salvo este frío que invita a algunos a abrigarse, a los más friolentos. En lo particular nos quedamos con la camisa nomás porque el día está muy agradable, mi estimada Natalia Alicia. Pensé que era porque se te había quedado la chaqueta como a mí. Yo subestimé el día de hoy, la verdad es que no vi el pronóstico del tiempo y la máxima es solo de 24 grados. Se siente, ¿verdad?, este frío, porque igual hay 15 grados, no es baja la temperatura, pero estoy mirando y la verdad es que la dirección meteorológica dice que va a estar cubierto todo el día y creo que un dato clave es la humedad, un 85%, y de hecho teníamos imágenes más temprano del dron de Tele 13 sobrevolando la ciudad. Y nuestro humedómetro, como bien le dice Gianfranco Marcone al Costanera Center, la verdad es que se veía a medias. Yo no sé si esa sensación quizás, Héctor, es la que se siente. Está fresco, pero no es ese frío invernal. No hace frío, yo lo comparo con una mañana de playa. Esa mañana en la que uno se pone un chalequito, pero igual sale a caminar por la Costanera en short y polera. De hecho, esa es la visión. Vemos gente que está con falda, con pantalón corto, algunos ciclistas más o menos abrigados, siguen con el verano en sí, pero se abrigaron un poquito para no pasar frío. Está fresco, pero no es invernal absolutamente. Así que se puede aguantar tranquilamente esta mañana, mi querida Nati. A falta de playa, bienvenidos este día. Gracias, Héctor, que tengas una excelente jornada. Ya vendrá la playa, ya vendrá la playa. Ya vienen las vacaciones. Un abrazo, Héctor, que tengas una excelente jornada y un mejor 2026. Nos vemos todo el rato.
Bien, 8:05, imagen completamente en vivo de lo que pasa en las calles de Santiago en un día gris acá en la capital. Si todavía no sale de su casa, no está de más que salga con un chalequito, deje las chalitas para otro día, porque la verdad es que la temperatura no va a subir muchísimo, 24 grados, e incluso la Dirección Meteorológica de Chile está pronosticando máxima de 23. Va yendo a la baja para este termómetro con un día completamente cubierto. Es lo que nos prepara esta jornada de día lunes, el primer lunes del 2026. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con más noticias. Bien, estamos de regreso cuando son las 8:10, la noticia del día y evidentemente de este 2026, de lo que llevamos de este año, tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela, la caída de Nicolás Maduro y particularmente lo que va a pasar el día de hoy en Nueva York con el ex dictador venezolano enfrentando la justicia norteamericana. Queremos analizar todo lo que ha pasado, pero sobre todo cómo se afecta lo que va a hacer Estados Unidos, no solo en Venezuela, sino que también en la región. Le queremos dar la bienvenida a un destacado analista, él es Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, un amigo de la casa, por cierto, que sabe mucho de este tema y nos va a tratar de ilustrar cosas que todavía están muy inconclusas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, pues la verdad es que algo confundida también por las señales que se han dado, sobre todo en el último periodo, me refiero a las últimas 24 horas. ¿Te parece que partamos por la figura de Delcy Rodríguez, quien queda a cargo, entendemos, de la presidencia, ya no sé qué palabras usar, ¿no?, en Venezuela? Pero ayer por la noche ella emitió un comunicado a través de Telegram, dando un giro que uno dice, ¿qué está pasando acá? Le da la bienvenida de cierta manera a un diálogo con Estados Unidos, estamos viendo parte de eso, y en ningún momento se menciona a Nicolás Maduro, como sí lo hizo más temprano, condenando lo que hizo Estados Unidos en territorio venezolano. Y uno se pregunta aquí, ¿es el fin del chavismo? ¿Queda Delcy Rodríguez y todo continúa igual en Venezuela? ¿Cómo lo aspectas tú particularmente en su figura? Tal vez lo primero que habría que decir es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo Estamos que variados ya. Los análisis han tenido que ir variando y adaptándose a la información que va llegando y que no siempre ha sido tan rápida o tal vez tan clara. En este sentido tenemos a Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, ¿verdad? Venezuela sin Maduro. Y en ese contexto hemos visto que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asume la presidencia. La Constitución vigente en Venezuela establece eso. Claro. Por un periodo de 90 días, renovable por 90 más. La primera medida que ella toma es una reunión con el Consejo de Ministros. Vimos esas imágenes, ¿verdad? Ahí estaba Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, etc. Y en ese contexto, ella es la que asume el control del país, Claro. en términos prácticos. Pero después vemos que Trump y sobre todo Marco Rubio dicen que en el fondo aquí va a haber una especie de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, entre la Casa Blanca y el Palacio Miraflores, en términos de que, según lo que dijo Trump, harán lo que nosotros queramos que hagan. Claro. Lo cual llama mucho la atención. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es un escenario completamente distinto. Esto no es Irak, esto no es Panamá, esto no es Afganistán. Es que eso uno no tiene precedentes. No tiene precedente, y eso es muy importante. Lo que dices es clave. Esto no tiene precedente. Porque en el fondo Trump, ¿qué está diciendo aquí? Por un lado, dice, este despliegue naval y aéreo en el Caribe que comenzó a fines de agosto logró su objetivo. Maduro fue extraído rápidamente y llevado a Estados Unidos. Pero esto en este minuto no significa el fin del gobierno chavista. Claro. Claramente. Por un lado, Estados Unidos quiere que eso pase para evitar que Venezuela caiga en un escenario de descontrol, guerra civil, inestabilidad, etc. De algún modo que el chavismo siga a cargo del país implica que el país, entre comillas, sigue funcionando. Claro, porque además todas las instituciones están penetradas por el chavismo. Lo sabemos, o sea, los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, todo el sistema electoral y muchas otras instituciones. De esa manera también el ejército, las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que son las que tienen el poder real, que tienen las armas, siguen bajo el control político. Si de una u otra manera Delcy Rodríguez no estuviese ahí, podría producirse la tentación de que Vladimir Padrino tomara el control del país.
lo cual cambia nuevamente el escenario en Venezuela y eso es lo que Estados Unidos no quiere. Recordemos lo que dijo Trump en Mar-a-Lago el sábado. Dice que en primer lugar ellos van a dialogar con Venezuela y van a buscar una especie de... Él habla de que ellos avancen hacia la transición. Esto no va a ser la transición. Ellos van a mantener el país en calma, estable, ordenado, supuestamente siguiendo las directrices de Estados Unidos, porque de lo contrario, y tal como lo dijo Trump, las consecuencias para Delcy Rodríguez podrían ser aún peores, lo cual significa la muerte. Podríamos ver un gobierno títere de Estados Unidos. En términos prácticos, sí. Incluso siendo una cúpula muy poderosa del chavismo. No está Maduro, pero sí están grandes personeros, entre ellas Delcy Rodríguez, entre ellas Diosdado Cabello, el hermano Jorge Rodríguez, en fin. Claro. Uno se pregunta si ellos con el poder que han tenido durante más de 20 años, hablo del conglomerado chavista, ¿no? ¿Están dispuestos a someterse a Estados Unidos? Y uno entendería que sí, porque acá finalmente lo que está primando, y uno lo entiende de esa manera, es la ley del más fuerte. Absolutamente. Aquí el derecho internacional quedó completamente fuera de la ecuación. No cabe la menor duda que en estas horas en Caracas debe haber habido complejas, intensas conversaciones, negociaciones, discusiones dentro de la cúpula del chavismo para definir qué hacer. De algún modo, Trump señala a Delcy Rodríguez como una interlocutora porque el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la ven a ella como una persona fuerte que tiene arraigo dentro de la estructura chavista, que tiene una presencia y un peso político reales y con injerencia sobre las Fuerzas Armadas. Claro. Y de esa manera, Estados Unidos pretende seguir adelante con este plan. ¿Qué más dijo Trump? Que las grandes compañías petroleras estadounidenses van a desembarcar, se van a instalar en Venezuela, van a invertir, van a reconstruir la industria petrolera venezolana, que está muy de capa caída, ¿verdad? Y que eso va a generar dinero y que va a generar empleo. Aquí el petróleo juega un rol muy importante. Muchos han dicho que Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo venezolano. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo verificadas del mundo. Después, en segundo lugar, viene Arabia Saudita. Pero en este minuto, Estados Unidos no es dependiente del petróleo venezolano. Claro. De hecho, China tiene un porcentaje muy poco, menos de 10%, una cosa así. Pero ¿cuál es la importancia del petróleo para Estados Unidos hoy, el año 2026? Si Estados Unidos efectivamente a través de estas compañías y a través de la injerencia del gobierno estadounidense controla esta industria que es tan estratégica, va a determinar quién recibe o no ese petróleo venezolano. Y de esa manera, por ejemplo, va a cortar el petróleo para Cuba, lo cual va a generar un desastre de proporciones, porque ya Cuba está en un escenario de crisis energética desde hace muchos años, al punto que está empezando a colapsar la industria del turismo. Exacto. El tema de la venta de petróleo a Rusia y la venta de petróleo a China e Irán. Y de esa manera Estados Unidos le pega a todos sus enemigos, rivales, a través de una presión energética. Sí, claro. O sea, no es inocuo que Venezuela sea rico en petróleo, porque quizás una incursión así no se habría dado en un país que no tiene esas riquezas y que sí tiene, por ejemplo, un dictador. Lo hemos visto en muchas partes del mundo. O sea, podría haber sido Cuba, podría haber sido Nicaragua. Exacto. Y si nos remitimos a las causas originales que expone Estados Unidos, que es el combate al narcotráfico, ¿por qué no entró con esa misma fuerza en contra de los carteles del narcotráfico en México o en Colombia o incluso en Brasil? ¿Te fijas? Ahí hay una serie de cartas que está jugando. Es la interpretación Trump. Qué bueno que tocaste el tema de Cuba, porque ayer, para enfocarnos principalmente en lo que ocurrió en las últimas horas, Donald Trump da una serie de declaraciones que yo de verdad dije, ¿qué va a pasar con él en la Casa Blanca? Porque es todo muy incierto, ¿no? Hace una serie de declaraciones en el avión, que él ha usado mucho como un medio, un lugar de prensa, que es incluso más interesante que las conferencias de prensa que se agendan, ¿no? Y que son mucho más ordenadas. Pero él ha usado este tipo de lanzamientos de noticias que uno de verdad dice, ¿qué consecuencias tiene esto? Partamos por Cuba, porque le pregunta a la prensa por varios países, entre ellos Cuba, y luego te quiero preguntar por Colombia, pero le dicen, bueno, ¿qué pasa con Cuba, no? Y él dice, sí, tienen los días contados. Y le preguntan por una posible injerencia de Estados Unidos en territorio cubano. Y él dice, no va a ser necesario, porque ya habiendo pegado a Venezuela, bueno, tú algo esbozabas, ¿no? Ellos solitos se van a asfixiar y el gobierno tiene los días contados. No recuerdo las palabras textuales, pero algo así quiso decir. ¿Crees tú también que lo que ha ocurrido en Venezuela podría terminar con
el régimen castrista, que estamos hablando más de medio siglo. Así es, desde el 59. ¿Crees tú que podría esto fracturar incluso el castrismo, que no está en ninguno de los dos Castros? No. Está Miguel Díaz-Canel, pero de todas maneras sigue ese régimen muy presente en Cuba. Totalmente. En ese sentido, me parece que es una opción que está sobre la mesa, usando las propias palabras de Trump. Y no me cabe la menor duda de que todo lo que hemos visto en Venezuela buscaba que tuviese un efecto como el juego de billar, ¿verdad? Claro, o sea, pegó en el dado y se cayeron todos. Exacto. Claro. Y Cuba es uno de esos blancos en donde lo que pasó en Venezuela está teniendo o va a tener un impacto en el corto plazo. Tal vez, efectivamente, Trump no va a hacer un despliegue naval en torno a Cuba, tal vez no va a intervenir de manera militar como lo hizo en Caracas, pero no me cabe la menor duda de que como conocemos a Trump desde su primer mandato y ahora este segundo, su personalidad busca rodearse de grandes decisiones históricas, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, Venezuela está dentro de eso, pero no me cabe la menor duda que Trump, en lo más profundo de su corazón, probablemente quiere pasar a la historia como el presidente que logró la caída del régimen castrista o el régimen cubano, ¿verdad?, después de más de medio siglo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dijo. Planteó que no habría una operación militar como lo que hemos visto en el despliegue naval del Caribe, pero hay muchas otras formas de seguir asfixiando a Cuba. El tema energético es fundamental. Hay que recordar que el 91, cuando cae la Unión Soviética, se produce una crisis profunda dentro de Cuba, porque durante toda la Guerra Fría la Unión Soviética le había vendido petróleo a Cuba a muy bajo precio, le compraba caña de azúcar a un precio muy alto, demasiado. Cuando la Unión Soviética colapsa, Cuba estuvo muchos años en crisis hasta que logró colgarse de Venezuela. Recordemos que al comienzo, durante la época de Hugo Chávez, Chávez regalaba petróleo, ni siquiera lo vendía a bajo precio, lo regalaba. ¿Y qué hacía Cuba? Una parte lo usaba y la otra parte la revendía como una manera de obtener un flujo de caja. En ese aspecto, Cuba hoy, desde hace muchos años, vive una situación muy crítica en términos de falta de recursos, falta de energía, que eso es fundamental, que ha afectado la industria del turismo, que era una fuente de ingreso importante y que además ha generado una diáspora a la cual no se le ha puesto mucha atención. Muchos analistas plantean que hoy prácticamente la mitad de la población de Cuba está fuera de Cuba. Qué increíble, ¿no? Y que en este sentido, a diferencia de lo que pasaba en la época de Fidel Castro, de Raúl, sobre todo de Fidel, en este minuto el gobierno cubano de Díaz-Canel está permitiendo que la gente se vaya, porque en última instancia son menos bocas que alimentar, son menos personas de las cuales hacerse cargo. Entonces, de verdad que si empezamos a hacer un zoom in en Cuba, descubrimos que la situación es muy crítica, muy frágil y que probablemente es el mejor momento, desde la perspectiva de Trump, para actuar con el objetivo de un cambio de gobierno. Exactamente. Ahora, dentro de estas declaraciones en el avión, también le pegó a Colombia y bastante duro. No es novedad porque le ha pegado bastante a Gustavo Petro, pero particularmente lo que dijo anoche fue que Gustavo Petro era un enfermo, lo estoy citando textual, y le preguntaron si había una operación en Colombia, eventual de Estados Unidos, dijo, me suena bien la operación Colombia. Acá ha quedado ya con lo de Venezuela del lado del derecho internacional. Y uno creería que si lo hizo una vez puede hacerlas 2 y 3 y 1000 veces, ¿no? ¿Podríamos ver algo así en Colombia también y dejar esta idea de Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos, sino que ya con una injerencia importante, con una figura como Marco Rubio en la Secretaría de Estado además? ¿Cómo ves tú lo que pudiera pasar particularmente en Colombia, también teniendo el vínculo de ese país con el narcotráfico? Pequeño paréntesis, volviendo al tema de Cuba, me parece que el hecho de que Marco Rubio esté en la Secretaría de Estado, además, viniendo de una familia cubana en el exilio, probablemente para Marco Rubio, incluso más que para Trump, el objetivo de Cuba es primordial, es fundamental. Volviendo a Colombia, aquí hay que señalar una diferencia muy importante. Colombia no es Venezuela en muchos aspectos, pero fundamentalmente el hecho de que Colombia es una democracia. Pero eso a Trump parece no importarle. Sabemos que no le interesa, pero el impacto de eso sería de una intervención, por ejemplo, de un cerco naval, de sanciones, tendría un impacto mucho mayor porque sería como estar
asediando, no sé, a Brasil, Argentina, Claro, Chile. pero el argumento de Trump para Venezuela incluso, entendiendo que no era una democracia, es, Claro. Perdón, yo no capturé a un presidente que ni siquiera era elegido, yo Exactamente. capturé a un narcotraficante. Y si cree que Gustavo Petro también es un narcotraficante porque ha dicho que él ayuda a que haya laboratorios en Colombia, perfectamente podría usar ese argumento y no tomar preso a la figura presidencial, sino que a un narcotraficante en la lectura de Estados Unidos, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que esa opción, a la luz de lo que hemos visto en estas últimas 48 horas, es factible. Insisto, tiene un impacto distinto atrapar a un dictador como Maduro que ir detrás de un presidente electo. Claro. Ahora, sabemos, y tú lo mencionabas, que la relación entre Petro y Trump ha sido muy mala. Recordemos que hace algunos meses se produjo este episodio en que Trump envió unos aviones con colombianos repatriados que estaban en condición ilegal en Estados Unidos. Y no los quisieron recibir. No los quisieron recibir y automáticamente Trump dijo, perfecto, te subo en un 50% los aranceles, y a las pocas horas esos aviones aterrizaron. Ha habido, además Petro no se reserva nada a través de sus cuentas de redes sociales, ha atacado a Trump, ha hablado públicamente en contra de él. También. Es el primer presidente de izquierda en la Exacto, historia de en Colombia. Colombia. Pero hay un detalle. Este año hay elecciones presidenciales en Colombia, por lo tanto Petro va de salida. La idea de que Estados Unidos pudiese actuar en contra de Petro, que es un presidente que va de salida, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No digo que fuese imposible, Exacto. pero no tiene mucho sentido, porque lo más probable es que el próximo presidente o presidenta de Colombia no va a ser de izquierda. La experiencia de estos años no ha sido buena, las encuestas no apoyan a Petro, probablemente eso se ha trasladado al resto de su bloque político. Recordemos que además ha habido una serie de escándalos muy profundos que incluyen a su hijo vinculado a financiamiento ilegal de la campaña de su padre. Exacto. Eso por decir un par de cosas. Entonces, en el caso de Colombia, y además no hay que perder de vista otra cosa, históricamente la relación de Estados Unidos con Colombia ha sido estrecha desde los tiempos del combate a Pablo Escobar. Exacto. Por lo tanto, para Estados Unidos, Colombia ha sido un aliado en el combate al narcotráfico, que le ha provisto de información, le ha colaborado incluso con el despliegue de la DEA. Entonces, de algún modo, enemistarse o generar una crisis profunda con Colombia va a tener también un impacto para Estados Unidos, independientemente de que el objetivo comunicacional incluso se cumpla. Entonces, me parece que Colombia está ahí, está probablemente en la mira, pero creo que no debería ser una prioridad considerando otros frentes abiertos que tiene la Casa Blanca. Claro. Ahora te quería preguntar sobre el sentir particularmente del pueblo venezolano. Yo tengo a varios amigos venezolanos que viven en nuestro país y también quiero ligar esto con tu expertise en Derecho Internacional. ¿Por qué lo digo? Porque en la conversación que uno tiene cotidiana, yo soy un periodista internacional también y entiendo muy bien la importancia del derecho internacional. Pero muchos de ellos me dicen, oye, el derecho internacional se quedó chico, no pudieron con 26 años del chavismo. Y claro, acá se violó el derecho internacional, pero logramos sacar al dictador. ¿Qué autocrítica debiera hacerse a cómo funciona el sistema mundial? Es extraña la pregunta porque tampoco hay un gobierno mundial. Entiendo, claro. Pero lo que está escrito y lo que debiera respetarse finalmente no permitió la caída de un dictador que hizo unos vejámenes terribles más allá de las acusaciones que le hace Estados Unidos. Y con eso quiero también volver, esa es una primera parte, al sentir venezolano, porque finalmente acá por respetar las reglas, por respetar también lo que va a decir Estados Unidos, hay incluso desesperanza en Venezuela respecto a quienes van a quedar al mando. Hablábamos más temprano con periodistas en Caracas, por ejemplo, que nos hablaban de un pueblo fantasma, hay susto, hay algunas aglomeraciones en supermercados respecto a, por ejemplo, querer proveerse de lo principal. Entonces acá finalmente el derecho internacional no logró algo que era muy anhelado por el pueblo venezolano, pero también hay una desesperanza. No sé si logro enfocar bien mi pregunta, pero ¿qué pasa con ese sentir de la gente? Me parece que tu pregunta tiene varios elementos. A ver, quizás lo primero que habría que decir es que efectivamente, tal como se muestra hasta este instante, Delcy Rodríguez va a seguir a la cabeza, el régimen chavista va a seguir en el poder, probablemente presionado por Estados Unidos para que avance en ciertos objetivos. Sería interesante que, por ejemplo, hubiese gestos importantes, como por ejemplo la liberación de presos políticos. Se calcula que hay prácticamente 1000 presos políticos en el Helicoide y otros, Ramo Verde y otros campos de detención absolutamente atroces dentro de Venezuela. Y eso podría darle mayor
tranquilidad a la gente en Venezuela. Algo de esperanza. Claro. Sí. Para todos aquellos que están pensando en hacer las maletas y volver, es importante que ellos tengan claro que van a volver a un país muy parecido al que había con Maduro. Todavía no hay un gobierno democrático. Hemos visto que claramente Trump ha priorizado el tema de quién tiene el poder en Venezuela. Se fijaron en Delcy Rodríguez para que ella dé garantías de que va a controlar al chavismo, a los colectivos y a las Fuerzas Armadas. Y de esa manera Venezuela siga funcionando y no caiga en un caos como en el caso de Irak después de la caída de Saddam Hussein, que eso me parece que es una lección importante aprendida por Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto queda mucho tiempo. Este periodo que se abre a partir de la captura de Maduro no es el inicio de la transición. El inicio de la transición va a venir más adelante y no sabemos cuándo. Y eso va a dar paso probablemente a un regreso de Edmundo González y María Corina Machado o a unas elecciones. Eso no se sabe. Claro, no hay plazo. No hay plazos y no hay claridad. Y tal como lo dijo Trump, el rol de Edmundo González y María Corina Machado en este minuto no aparece por ninguna parte. Es que claro, en y el tiene plan. sentido. Lamentablemente tiene sentido, pese a que ganaron las elecciones. Hoy día está todo controlado por el chavismo y llegar y sacarlo de cuajo, la verdad es que tiene consecuencias que técnicamente, no son si ellos hubiesen querido volver, no habrían tenido el poder ni la autoridad para controlar a las Fuerzas Armadas ni mantener el orden y la estabilidad en Venezuela. ¿Y qué pasa con esto de la ley del más fuerte, de lo que no es capaz de resolver el derecho internacional? Porque finalmente entonces no respetemos nunca más las reglas y que bueno, que gane el más fuerte. El chavismo ha estado 26 años en el poder y durante ese periodo ha habido diferentes iniciativas, desde conversaciones y negociaciones auspiciadas por países externos, países de la región, encuentros en Jamaica, el famoso Grupo de Lima, ¿verdad?, del cual Chile formó parte. Todos esos intentos, todas esas iniciativas fracasaron. Y en ese aspecto la autocrítica a nivel regional debería ser muy profunda. O sea, Venezuela representa un fracaso para la gestión de Latinoamérica y de Sudamérica en particular por haber logrado encauzar a Venezuela hacia el regreso a la democracia. Y eso abrió la puerta a que finalmente fuese el uso de la fuerza militar, la presión de Estados Unidos, lo que generó el cambio. Esa es una muy mala señal, pero se ajusta a la realidad que estamos viviendo en este instante. Hay que comprender que estamos viviendo en un mundo en donde este concepto del orden mundial basado en reglas se está cayendo, se está desmoronando, se está agrietando. Ese orden mundial basado en reglas que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que de algún modo fue revalidado al término de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética, básicamente ¿qué era? Un conjunto de acuerdos y reglas para que todos los países, poderosos, medios, pequeños, pudiesen vivir en paz y con cierta seguridad. Claro. El mundo basado en reglas, el orden mundial basado en reglas, más que a las grandes potencias, le sirve a países como Chile, países tamaño más chiquititos, más chico, que medio, y que de algún modo le permite tener la certeza de que los peces más grandes no se van a comer a los peces más pequeños. Eso está desapareciendo y lo que se está construyendo ahora es un orden mundial basado en esferas de influencia de las grandes potencias dentro de las cuales ellas ejercen su poder. Y eso de algún modo está muy bien delineado en este documento que Estados Unidos hizo público en diciembre del año pasado, que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Claro. Un documento bastante corto, pero muy claro, en algunos puntos quizá incluso contradictorio, pero que establece una serie de objetivos y lineamientos. Cuando uno busca América Latina ahí, está dentro de lo que Estados Unidos ahora llama el hemisferio occidental. Mira, ese es un cambio importante. Y lo sabemos, ¿te fijas? O sea, ahí probablemente está toda América, buena parte de Europa Occidental, tal vez otras regiones. Y en ese sentido, en ese documento se rescata el concepto de la doctrina Monroe. Exacto. Que más o menos uno lo recuerda, 1823, el presidente James Monroe da un discurso, un documento, de la cual se rescata una frase emblemática que es América para los americanos, que en ese entonces era una señal muy clara para los grandes imperios europeos de que no intentaran interferir en América, que no intentaran reconquistar sus colonias independizadas, que ellos no iban a poder instalarse ni nada, o sea, de algún modo mantener a América fuera del alcance de esa Europa del siglo XIX.
Con el paso del tiempo, esa lectura comenzó a tener una especie de subtítulo que era América para Estados Unidos. Claro. Y que básicamente se entendía como que América Latina completa está dentro, comparte el mismo continente con Estados Unidos, pero está dentro de su esfera de influencia. Por lo tanto, lo que pase ahí, a Estados Unidos le interesa. En este documento establece la importancia del combate al narcotráfico, combatir amenazas a la seguridad estadounidense, buscar fomentar el surgimiento de gobiernos afines con Estados Unidos, combatir a los que no sean afines, ¿te fijas? Y de esa manera lo que vemos es una especie de regreso de Estados Unidos a la región. Lo que pasó fue que después del atentado del 11 de septiembre del 2001 de Al-Qaeda, Estados Unidos se enfocó completamente, durante 25 años, un cuarto de siglo estuvo enfocado en Afganistán, en este año se cumplen 25 años ¿verdad? En Irak, que fue una pésima experiencia, la guerra contra el terrorismo en general. Y durante ese periodo, América Latina se vio de algún modo fuera del radar de Estados Unidos, lo cual de algún modo permitió el surgimiento no solamente de Hugo Chávez, sino del movimiento bolivariano en su minuto. Claro. Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Te fijas en la cercanía con Cuba, cierto pololeo, flirteo con el Brasil de Lula, con los Kirchner, etcétera. ¿Te fijas? Tal vez eso no habría pasado si Estados Unidos no hubiese tenido puesta durante tanto tiempo la mirada en Medio Oriente, pero ahora volvió digamos, a través de los hechos y a través de este documento que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Interesante también que en 15 días más recién se va a cumplir un año de Donald Trump, que nos parece una eternidad en este segundo mandato. Alberto, te queremos dar las gracias y bueno, siempre cordialmente invitado a enseñarnos un poquito más de cómo entender este mundo. Que estés muy bien, buenos días. Gracias a ti, gracias por la invitación. Bien, pues ahí está entonces Alberto Rojas con el análisis de esta noticia que es de carácter mundial y vamos a hacer un enroque aquí en el estudio. Vamos a pedirle el ingreso a Carlos Zárate. Alberto, muchas gracias. Y también queremos conectar con nuestro compañero Alfonso Concha. Ustedes saben, Tele 13 ya logró ingresar a Venezuela, eso lo logramos conseguir el día de ayer, aunque la sensación en la frontera entre ambos países, recordemos que son más de 2.000 kilómetros de frontera, la verdad es que es de angustia, de incertidumbre, particularmente por lo que está ocurriendo al interior de ese país. Le damos primero la bienvenida a Carlos Zárate. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Natalia? Bien, pues oye, intensas jornadas las que hemos vivido. Va esto para todos lados y para ninguno en concreto. Y no sabemos hasta cuándo tampoco, ¿no? Hay una serie de incertidumbres. ¿Me confirman si ya tenemos a Alfonso también para...? Ahí está nuestro querido Alfonso, por supuesto, que está ahí justamente en la frontera donde lo veíamos más temprano. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, recién conversábamos, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo con Alberto Rojas respecto a un punto que logramos tocar muy tangencialmente en Tele 13 AM por temas de tiempo, ¿no? Pero también quería preguntarte cómo se toman en Colombia estas palabras de Donald Trump, que las da el día de ayer, durante la tarde-noche, respecto a lo que podría ocurrir en Colombia. Trata del presidente de ese país como un enfermo, lo cito textual, y también señala que una operación en ese país le suena bien. Yo no sé si eso se siente ya en Cúcuta, si se inquieta o la atención está puesta en lo que está pasando en Venezuela, o ambas cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, Nati, recordemos que están en una etapa de campaña presidencial y por lo tanto acá lo que se diga contra Petro es beneficioso para la oposición a Petro. Lo de enfermo probablemente lo de enfermo tiene que ver con algo que también aquí se está levantando y harto, y son los problemas de adicciones que eventualmente tendría el presidente de Colombia. Sí. Respecto a la intervención, lo miran con distancia. Pero se rescata el punto, lo conversábamos en Tele 13 AM, se rescata el punto de que aquí es real, si acá hay narcotráfico, los colombianos saben dónde están, aquí en Cúcuta se sabe dónde están las FARC para un lado o dónde está el Ejército de Liberación Nacional para el otro lado, y ellos trabajan con el crimen organizado y el narco, se sabe. Lo que sí Petro ha marcado harto es esto de, ojo, atacarnos nosotros es atacar también un aliado estratégico de Estados Unidos en la zona, en la región, y eso es real. Porque tiene mucho conocimiento del narco, y ahí Petro... Sí, y Petro además dice, lo dijo ayer, está teniendo un tono muy calmado, pero muy desafiante, así como me han dicho, por favor, que no responda, y responde igual. Y en el marco de esa respuesta dijo, en un ratito más voy a publicar la cifra, pero le va a responder al señor Trump, y comenzó a dar cada uno de los números que él, como presidente de la República aquí en Colombia, ha logrado en el combate al narcotráfico. Y ahí
números por miles de toneladas, por ejemplo, de cocaína que se supone que él ha incautado y que ha dejado de producir y ha golpeado el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, tiene dos respuestas: la de cierta distancia, de no creer que pueda llegar a ocurrir, pero al mismo tiempo decirle, ojo, Donald Trump, si se llegara a ocurrir la decisión de atacarnos, se perdería un aliado estratégico. Y eso lo deja muy, muy clarito Petro. ¿Cómo estás, Alfonso, nuevamente? Uno revisando cifras de este trabajo contra el narcotráfico desde Colombia, lo que sí puede concluir son dos cosas esencialmente. No es que a Petro lo manden los carteles de la droga, eso supone uno desde acá, y las cifras de decomiso son importantes, pero a mí me da la sensación que dentro de Colombia Petro no tiene mucha voluntad política, mucho apoyo político, y esto va a ser un factor, como tú bien dices en campaña, que pueda significar un cambio de gobierno en Colombia. La pregunta es, de la gente colombiana con la que tú has hablado, ¿han dado cuenta de esa amenaza? ¿Lo consideran una amenaza? ¿Lo consideran un bluff? ¿No se preocupa mucho de aquello? ¿Cómo es la reacción de la gente en Colombia con respecto a esto que estamos conversando? Pequeño paréntesis, compañero de producción, de nuevo con el problema de la retroalimentación. Te respondo, Carlos. Es que en esta parte de Colombia la preocupación es solo una, es qué va a pasar al otro lado. La discusión política, la verdad es una discusión que está en segundo plano. Es una discusión que le hace ver con mucha perspectiva porque el problema local es digamos, es el tránsito, es saber si hoy día van a salir más gente. Y se los cuento además para marcar dónde estamos, ¿no? Que ayer les decíamos mucho esto de que el tránsito había bajado 50, 80%, hoy día parece que está retomando algo de normalidad, pero sale más gente que entra. Entonces, ahora, Alfonso, yo te diría que en esta parte de Colombia, ¿no? está la preocupación. Sí, tenemos 2 horas menos. Claro, o sea, igual puede ser que con el correr del día se empiece a ver algo más de flujo, ¿o no? Entendiendo que es lunes, además. Sí, es que es día hábil, pero acá particularmente importa bien poco si es fin de semana o día hábil, porque el tránsito interfrontera es súper grande. Pero ayer no había nada. Si cuando despachábamos, Nati, mostrábamos acá y casi no pasaba gente. Hoy día sí ha pasado, pero sale más gente de Venezuela que la que entra a Venezuela, que también es decidor. Esto en una observación. Luego ahí enfrente hay un puesto de migración de Colombia, probablemente nos podrán dar un poquito más de datos, pero la verdad es que está saliendo más gente, hay más movimiento, pero al otro lado se mantienen un poco las mismas sensaciones. Cuando hablamos con algunas personas que vienen de Venezuela es como, por favor no conversemos tanto, yo voy a mi trabajo porque trabajan mucho aquí en Cúcuta, y al otro lado se sigue el miedo, se sigue la incertidumbre. En ese sentido yo diría que, un poco conversando con lo que me preguntaba Carlos, que aquí en esta parte de Colombia la discusión es qué va a pasar en Venezuela. Si Trump ataca o no ataca, la verdad es que, imagínense lo que le estoy diciendo, es poco tema, porque si pasa algo ahí al lado, cualquier otra noticia va a quedar en tercer plano, porque va a venir una eventual tercera ola migratoria, porque aquí tienen que recibirla. Por eso también estas tanquetas, mira Gastón, las tanquetas que están aquí al frente, que están desde el sábado, llegaron y se instalaron de nuevo, porque el gobierno colombiano está tomando medidas, esperando lo improbable, tratando de entender lo que está pasando en Venezuela, y bueno, y si hay que reaccionar, habrá que reaccionar de esta manera. Petro, le guste o no le guste, en términos ideológicos era aliado de Nicolás Maduro y también es un golpe en la ideología de izquierda en Latinoamérica. Sí, es increíble lo que ha pasado en estas últimas horas, porque la verdad es que es difícil de resumir y de cómo se vive esa angustia. Conversábamos más temprano, Alfonso, con una periodista en Caracas, y el sentir era muy similar al del día de ayer, y seguramente va a ser el sentir el día de hoy y por el resto de la semana, ¿no? Esta angustia, esta incertidumbre. Ahora yo no sé si eso irá a cambiar durante esta jornada, porque recordemos que ya se espera que Delcy Rodríguez asuma en este primer día hábil, después de todo lo que ha pasado, sus funciones como presidenta. Mientras, paralelamente, vamos a ver también en Nueva York, y con esto también te doy el pase a ti, Carlos, de algo histórico, ¿no? De la llegada de Nicolás Maduro junto a su esposa a la justicia norteamericana, donde se le van a leer formalmente los cargos, y acá, bueno, queda un largo camino todavía por recorrer. Pero mire, ¿se acuerda que le dije que todo está pasando y todo está confuso? Delcy Rodríguez, que va a juramentar hoy ante la Asamblea Nacional,
emitió una serie de declaraciones anoche, bien entrada la noche, que fueron muy confusas, declaraciones que usted tiene en pantalla y las podemos compartir con Alfonso, que no las va a ver, pero lo va a escuchar, con respecto a un tema de que ella quiere colaborar con Estados Unidos. Utilizó su red de Telegram y lo que dice es, lo voy a citar textualmente, extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Esto es, si no es una vuelta en algún grado de grados, no sé qué es. Y le sumo algo más. Hoy el Miami Herald, que es un diario muy importante en Florida, publicó antecedentes de que Delcy, usted la ve en pantalla, y su hermano Jorge negociaron en Qatar con Estados Unidos. Ese rumor ya estaba, pero la sola idea de que haya llegado a la prensa aumenta aquella duda que tú planteaste en la transmisión del fin de semana, de que probablemente aquí hubo una negociación. Y esa negociación es finalmente la que no sabemos si la que ha desembocado en esto. Agréguele a esto, para ir contigo de vuelta, que Donald Trump dijo, mire, si usted cumple, bien, le va a ir peor que a Maduro, se lo comentaste con Alberto Rojas. Y te agrego algo más. Dicen, pero bueno, ¿cómo colabora? Totalmente. Tiene que darme acceso a todo lo que yo necesite. Y seguramente es lo que vamos a ver, al menos Alberto hacía ese análisis. Alfonso, yo no sé si en terreno se siente eso, ¿no? Que los que quedan en la cúpula chavista, liderada por Delcy Rodríguez, al menos en el cargo presidencial por estos próximos 90 días, se siente que va a ser más bien un gobierno títere de Estados Unidos. No sé si esa sensación alimenta esta angustia que conversábamos más temprano. O sea, si no se siente, se percibe en el sentido de que es lo que ha dejado entrever Donald Trump. Sí, a ver, ya van a comenzar a aparecer seguramente una serie de antecedentes y trascendidos de toda la operación y de cómo se gestó todo esto. Pero ya Marco Rubio particularmente, yo hoy día leí una crónica del País, ha dejado bastante claro que ha tenido comunicación con Delcy Rodríguez, ha dejado bastante claro que aquí el que manda es Estados Unidos. Y por lo tanto, en la sumatoria, si hay conversaciones con Delcy Rodríguez y el que manda es Estados Unidos, bueno, Delcy Rodríguez está haciendo lo que está mandatando Estados Unidos. ¿Es títere o no? ¿Alfonso? Pongámosle calificativo que sea, pero pareciera que al menos así está funcionando la dinámica entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez. Eso más en la política, ¿no? Y cómo repercuta a la gente. Pero te quería preguntar por la imagen que estamos viendo. Vi pasar a varios autos. Son del lado venezolano hacia Colombia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona el flujo y por qué también para la prensa es tan difícil entrar a Venezuela. Tú ayer lo lograste hacer, pudiste estar como primer medio chileno en ese país, pero quizás desde acá no se logra dimensionar cuáles son los peligros de una eventual entrada y qué tan difícil es. Y al revés, sale más gente que la que entra a Venezuela, ¿no? Sí, acá con Gastón estamos del lado colombiano en Cúcuta y la imagen que ustedes ven es de toda la gente que va saliendo de Venezuela hacia el interior de Colombia. Hay más tránsito, mucho más tránsito de gente que sale de Venezuela, entra a Colombia, que la gente que sale de Colombia y entra a Venezuela. Eso es lo que estamos viendo acá. Sobre los medios estamos todos aquí apostados porque entrar es un riesgo evidente, un riesgo real. Ayer con la entrada que hicimos con Gastón, con nuestro productor, nosotros tenemos un productor que aquí lleva 20 años reporteando, o sea, conoce mucho. Claro, es local. Y aunque subimos el riesgo evidente de entrar, teníamos más o menos controlado. Y al entrar y al empezar a replicarlo en las redes, sí, es que más que persecución, cualquier información que sea en contra de lo que quiere decir el gobierno venezolano es enemigo. Y a los medios de comunicación los tratan como enemigos. Y son detenidos, son retenidos, a veces por hora, otras por semana. Más de alguna vez, a mí particularmente, la última vez que entré a Caracas por Maiquetía, por el aeropuerto, me retuvieron el pasaporte 6 horas sin darme ningún tipo de explicación, con toda la tensión que significa eso. Es decir, que van a retenerme el pasaporte, no va a poder viajar, me van a tomar detenido. Te hacen sentir la fuerza del poder en el sentido de la coerción en contra de los medios de comunicación. Ayer les decía a Nati, cuando hicimos las imágenes, logramos entrar, estuvimos en eso, y al transparentarlo y comenzar a viralizarlo en redes, nos hablaron medios españoles, nos hablaron medios salvadoreños, nos hablaron medios italianos, argentinos, de cómo lo logramos, porque aquí nadie lo ha podido hacer,
porque está la posibilidad real de que te tomen detenido. Y lo hicimos con un gran trabajo de producción, asumiendo el riesgo, pero con la necesidad que tenemos de pasar al otro lado, de estar en Venezuela y de informar lo que está pasando. Solo para cerrar, quiero insistir con el concepto, puede ser hasta odioso. Incertidumbre mucha angustia, tranquilidad sí, pero porque les han dicho a los venezolanos que se mantengan adentro de sus hogares, y vamos a quedar pendientes de lo que siga pasando acá, porque de ocurrir algo, el primer pulso internacional va a ser acá. De todas maneras, y uno creería que con lo que pasó en las primeras horas con la caída de Nicolás Maduro, ese riesgo, por ejemplo, para la prensa iba a terminar. Quizás los más esperanzados pensaron que iba a volver la democracia o que iba a volver Edmundo González o María Corina Machado, pero la verdad es que nada de eso se ve, al menos en el futuro próximo. Así que lo que pasa en Cúcuta es de tremenda importancia. Alfonso, vamos a estar con Líneas Conectadas siempre. Gracias por tu trabajo. Un abrazo también a Gastón, que estén muy bien. Abrazo. Bien, Alfonso Concha desde el terreno, ¿no? Y Carlos Zárate ahí trayéndonos también toda la información de los medios del mundo. Carlos, muchas gracias. Jornada dura la de hoy, así que vamos que se puede. Vas a ser el empleado, no del mes, del 2020. Perdón, vamos a ser los empleados, incluidos quienes están arriba, que es también verdad. el fin de semana estuvieron. Bien, muchas gracias. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Buenos días. 8:50, pausa y volvemos con La Mañana en Vivo. Bien, estamos de regreso, un día muy importante para muchos jóvenes, miles que rindieron la PAES. Andrea Pino nos cuenta del cronograma, mientras escuchamos también las palabras del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Andrea. Sí, ¿les parece si escuchamos de inmediato al ministro? Perfecto. Porque tiene que entregar varios datos relevantes respecto de este proceso. Lo que da inicio a la siguiente etapa, que son las postulaciones de nuestros jóvenes a la educación superior. Entonces, lo primero es importante y es que el sistema de acceso a la educación superior ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido evolucionando en el tiempo, se ha ido generando un proceso con mucho más precisión, más justo, mucho más preciso respecto al resguardo de la garantía del derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, ¿no? Eso significa que hoy día existen más oportunidades para ingresar a la educación superior. De hecho, el año pasado ya lo vimos cómo logramos cifras históricas respecto al porcentaje de estudiantes que quedan habilitados para optar a una institución de educación superior adscrita al sistema de admisión respecto al total de inscritos y efectivamente personas que hayan rendido el instrumento. Por otro lado, también hay un fortalecimiento y consolidación, de hecho lo vimos el día de ayer cuando nos comunicamos con los jóvenes, de lo que son la distinción de las trayectorias educativas. Parece que hay dudas sobre si ven atrás hay uno, ellos están viéndolo afuera. Sí, ya. Ok. Entonces, el fortalecimiento, como decía recién, de la distinción de las trayectorias educativas que reconocen finalmente el contexto en el que los jóvenes desarrollan su actividad académica durante la etapa de la educación escolar y también obviamente en el marco de la rendición de los exámenes. Esto significa reconocer la importancia que tienen los territorios, reconocer la importancia que tienen las personas en situación de discapacidad, con todas las dificultades que supone obviamente sobreponerse a ello, las modalidades de enseñanza, porque todavía hay distinciones, no es lo mismo provenir de la educación formal, científico-humanista, de la educación formal, técnico-profesional, por ejemplo, o también las variables de género que inciden bastante en percepciones y autopercepciones que obviamente después las atendemos con políticas focalizadas. También hemos ido fortaleciendo, ya por tercer año consecutivo se está implementando más mujeres científicas, que lo que busca es fortalecer la participación de mujeres en carreras del área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esto llega este año a más de 44 universidades que ofrecen
Más de hasta ahí 3.300 vacantes. vamos a revisar las declaraciones del ministro de Educación en este proceso que inicia hoy. En pocos minutos, Natalia, comienza la postulación a través del sistema de acceso centralizado. Hay 47 universidades adscritas. Este proceso de postulación, recordemos, finaliza en esta primera etapa el día miércoles 8. Así que atención con todos los detalles, que para mayor profundidad, por supuesto, ustedes pueden encontrar absolutamente todo en T13.cl, pero aquí también resaltando este día tan relevante para tantas personas que van a iniciar una carrera profesional. Sin duda, Andrea, quedamos atentos a cómo se desarrolle esta jornada respecto a esta noticia tan importante para tantos jóvenes. Gracias por el detalle. Buenos días. 8:57, pausa y regresamos. Bien, volvemos para decirles que tenemos 15 grados ahora en la capital. La máxima va a ser solo de 24 grados, así que si todavía no sale de su casa, hágalo con un chaleco porque tendremos una jornada fresca en la capital. Dicho esto, nos despedimos, los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de T13 en vivo. Que tengan una excelente jornada.